Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, el doctor Mariano Churrarín, que está en línea con Puro Cuento, con Radio Plaza. Aquí Gonzalo Núñez, Ricardo Leguizamón, Marta Segovia lo saludan. ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes, Gonzalo, Buenas tardes. Marta y Ricardo. Gracias por el llamado y un saludo a la audiencia. ¿Qué va a pasar el lunes? Te escucho. ¿Qué va a pasar el lunes? Bueno, nosotros fuimos notificados el día miércoles, a eso de las 19, casi 20 horas, vía mail de un oficio judicial, que nos requería una serie de documentación respecto a la presentación del postulante Arias, como referías recién. Y bueno, el día de ayer presentábamos toda la documentación requerida, que son una serie de actas y documentación relativa a este concurso y a un poco a las actuaciones del Consejo. Y bueno, hasta el momento no ha sido resuelta la medida cautelar. Entiendo que posiblemente por los plazos que imprimió el juzgado, que nos dio 24 horas para presentar documentación, y un día al gobierno de la provincia para contestar sobre los hechos que motivaron la cautelar, entiendo que durante el fin de semana habrá una resolución. ¿Qué respondieron desde usted como titular del Consejo de la Magistratura ante el amparo de Arias? ¿Cuál fue la respuesta que le dan a la justicia, no, al juez Moya? En realidad nosotros acompañamos, la contestación la hace Fiscalía de Estado, que es el órgano de representación del Estado provincial. Nosotros sí acompañamos la documentación de los antecedentes que pudimos ver. Había un cuestionamiento respecto a que habrían intervenido consejeros y consejeras, puntualmente el caso del doctor Hugo González Elías, y la consejera Brenda Gran, que es representante de las organizaciones civiles, ilegítimamente, lo cual, bueno, eso no es cierto porque tanto el doctor Hugo González Elías juró como consejero suplente por la Asociación de la Magistratura Judicial, de la Magistratura y de la Función Judicial. Y en octubre del año pasado hay un acta 32 que, bueno, ratifica ello, y está en posesión del cargo, y el régimen de subrogancias del Consejo de la Magistratura habilita a intervenir a los suplentes cuando el titular transitoriamente, sea para una reunión, una sesión, no puede estar, es válido que intervengan los suplentes. Eso ha sido siempre así desde el nacimiento del Consejo de la Magistratura. Y después, bueno, hay una serie de actas que supuestamente no tendrían la mayoría por la objeción de la intervención de estos dos consejeros. ¿Y Brenda Gran cuándo asume? Es cierto. Ella asume el 7 de agosto, jura ante el Pleno en una sesión, que también acompañamos el acta de su juramento, con lo cual estas afirmaciones no son ciertas, digamos, porque ambos están en posesión del cargo e intervienen válidamente ante la ausencia del titular. Arias habló de consejeros truchos, digamos, bastante fuerte la frase. Sí, la verdad que llama la atención porque, primero, que no es cierto que estén ejerciendo una función sin la documentación o los mandatos, son parlamentos que democráticamente han sido elegidos por el voto, en ambos casos, ¿no? Los consejeros de la magistratura son elegidos por el voto de sus asociados y están en posesión de los cargos, y el otro día ya desde el año pasado, y la consejera también fue elegida ante la renuncia del consejero Neto, fue elegida en una sesión en el Pleno de la Asamblea de Asociaciones, meses atrás, y bueno, prestó juramento, como fue el día 7 de agosto pasado, como consejera suplente. Así que echar de trucho a dos consejeros que válidamente han sido elegidos por sus estamentos y han jurado ante el Consejo, me parece primero irresponsable y después no cierto. Churrarín, ¿se va a definir la instancia de oposición el lunes? Digo, si el juez no hace lugar a la medida cautelar, pero se va a estar en ascuas hasta el lunes, si finalmente se hace o no se hace. ¿Por qué se decide no prorrogar la fecha? Que creo que hubo planteos de Arias, también del Colegio de la Abogacía. ¿Por qué no se puede prorrogar y hacerlo con más tiempo y tranquilidad, no?
Bueno, pero eso nosotros programamos a principio de año la agenda del Consejo. ¿Qué A ver, vamos a hacer? Este es un concurso que Usted, está... usted está en movimiento porque se nos está yendo la... ¿se escucha ahí? Ahí quedó sí. quieto. Ahí está, ajá. Ahí se escucha. Sí, sí. Bueno, no, decía que es un concurso que fue llamado a principio de año. Sí. Fue publicado el temario, que es la materia o lugar o los contenidos que tienen que estudiar los postulantes en abril. Es un concurso que ya se sabe de quienes se inscribieron ya también en el primer cuatrimestre de que la oposición va a ser fijada, y el 18 de agosto se fijó la fecha de oposición y se publicaron los casos que van a ser materia de sorteo para la evaluación, con lo cual no hay ninguna premura ni sorpresa. Lo mismo sucedió con otros concursos que se llevaron adelante la oposición hace 15 días. Tuvimos 2 sesiones de exámenes en la UNER, con casi 100 postulantes que se presentaron a rendir. Fue un concurso que fue fijado con anterioridad al de la Fiscalía, y respetamos los órdenes, y los postulantes se presentaron todos a rendir. Dicho sea de paso, todos estaban contentos con la nueva metodología, y se rindieron en esas 2 instancias, día lunes y miércoles, 2 exámenes, y bueno, se lleva adelante. Entonces, no es que esto es prematuro, esto se programó en febrero y está llegando la oposición casi 7-8 meses después. Churrarín, ¿cómo son es? los tiempos normales de funcionamiento, ¿no? No hay nada apresurado ni demás. Es más, este concurso se ha demorado en la fijación de fecha de exámenes, atento a todas las presentaciones que fueron efectuadas por el propio Arias y que fueron resueltas, y eso ha llevado a que seguramente no hubieran existido esas presentaciones, el concurso se tendría rendido en junio, julio de este año, ¿no? Churrarín, ¿cómo es la oposición? O sea, los postulantes tienen que ir y que se hace un examen escrito, es una entrevista, ¿cómo es el sistema? Desconozco. Bueno, ahora hay 100 casos, 107 casos hay en el banco de casos. Tenemos un bolillero que ha sido solicitado al Colegio de Escribanos. Bueno, más allá de esta medida cautelar, la logística de la instalación de las máquinas, del sistema de sorteo y demás, ya está todo preparado, porque nosotros el día lunes a las 8 ya están las máquinas dispuestas, hoy se terminaron de instalar. Se sortea uno de los 100 casos, ese caso se controla. También ha habido planteo de los postulantes de que habrían intervenido en alguno de los casos, eso fue resuelto el día viernes, de que esos casos que han intervenido, en realidad el momento para hacer el planteo es luego del sorteo. El banco de casos tiene una vocación de permanencia en el tiempo. Si no sale el caso en que intervinieron, puede quedar ahí para próximos concursos, ¿no? Recién es cuando el agravio o la situación de inhabilidad del caso surgirá al momento del sorteo, si sale el caso que algunos postulantes, por ejemplo el postulante Badano y el postulante Arias también, refirió a esta situación, pero es un hecho que se tendrá que resolver el lunes si sale alguno de esos 3 o 4 casos que algunos de los postulantes manifiestan haber intervenido. Igual eso se sortea el caso y le termina, y tienen 7 horas, una vez que están todos en condiciones para dar inicio a hacer la oposición, y con horario de inicio, tienen 7 horas para resolver y dar solución al planteo y elaborar la pieza que se la requiere en el caso. Churrarín, aquí en este programa estuvo el abogado Juan Pablo Filipuzzi, que representa al estamento de los académicos en el Consejo de la Magistratura, y él planteó que al haberse modificado el banco de casos y sumarse esos 7 casos, se estaban cambiando las reglas de juego, con lo cual entendía que debía prorrogarse el plazo de instancia de oposición que empieza este lunes. ¿Qué explicación o qué respuesta da? Fue efectivamente un planteo que se trató el día viernes pasado en una sesión extraordinaria que tenía como objeto resolver los planteos, y fue una de las mociones presentadas por el consejero Filipuzzi. Hubo otra moción presentada por la Asociación de la Magistratura Judicial con fundamento que ya hubo un antecedente en el caso de los defensores y de las defensorías multifuero,
Se incluyeron nuevos casos por un planteo que hicieron algunos postulantes de que no había casos en materia penal, y se incluyeron casos a 7 días del examen. Bien. Y no hubo reprogramación, porque en realidad los casos no es una herramienta metodológica para rendir, pero no implica que los postulantes deban resolver anticipada los casos y tenerlos resueltos para reproducirlos en el examen. No, en los casos es el universo de problemas que van a ser sorteados uno de ellos, y cada postulante, de su conocimiento, por sus estudios en toda su trayectoria y por el estudio que ha hecho desde febrero hasta ahora, tendrá que elaborar la pieza de examen o de oposición, o depende de lo que le requiera el caso, ¿no? Pero por esa razón triunfó la posición mayoritaria el día viernes de mantener la fecha. Primero porque la gente organiza sus licencias también, y su estudio para... Hace 30 días que se fijó la fecha y todos organizan para hacerlo en un determinado momento. Que haya 7 casos nuevos no modifica, es menos de un 10% de lo que se ha cambiado, y no modifica lo que los postulantes vienen estudiando desde hace un tiempo, y toda la formación que ya traen, ¿no? Porque para ser fiscal anticorrupción no se estudia cuando se llama un concurso y se fija una fecha. Es una trayectoria y una decisión que ya traen los postulantes desde su formación hasta su carrera. ¿El esquema hasta cuándo llega? ¿Cuándo va a estar resuelto el concurso para definir los funcionarios que van a ocupar la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, ahora hay que esperar si luego de la prueba de oposición, que veremos si se suspende o no, estaremos atentos y bueno, con cuidado también de todos los consejeros, que apenas seamos notificados de la medida cautelar, avisarle a los postulantes. Hay postulantes que son de otras localidades, y bueno, también queremos cuidar también en la medida de lo posible, y que el tiempo nos permita de avisarles de que si se hace o no. Ahí hay un tema, ¿no? Porque la medida cautelar no citó a los otros postulantes, que tampoco son tantos, es solo una medida que, bueno, son parte del concurso y tienen un interés a presentar lo que piensan, ¿no? En la medida cautelar no fueron citados ellos. Pero bueno, más allá de eso y de lo que se resuelva, luego de la oposición, son enviados los casos a los 3 jurados, que es el tribunal examinador. Por reglamento tienen 15 días para resolver el caso, con una prórroga también fijada en la ley. Luego presentan el dictamen de la evaluación técnica, asignando los puntajes de 1 a 50, y luego con esos puntajes y ese dictamen se produce un acto que se llama la apertura de sobre. Nosotros, luego de que rinden los postulantes, en ese mismo tiempo calificamos los antecedentes que han presentado los postulantes en su inscripción, y conjuntamente luego del dictamen se produce, nosotros ya tenemos calificados los antecedentes y se produce la apertura del dictamen, que ahí se hace la correlación, porque todos los postulantes rinden con una clave alfabética que no se conoce, digamos, de quiénes son los exámenes. El anonimato acá es seguro y nunca ha fallado. Y en definitiva se hace la correlación de cuál es la clave que coincide con cada postulante, y ahí se establece un primer orden de mérito de antecedentes y oposición. Luego de ese acto que fija los antecedentes, del puntaje de antecedente y oposición, los concursantes tienen 5 días para recurrir algún criterio que entiendan que es errado o erróneo, que ha sido o por arbitrariedad o las causales que fija la ley, para cuestionar tanto los antecedentes como la oposición, y luego de eso el Consejo tiene que resolver en el Pleno esos recursos que pueden ser presentados por los postulantes. Luego de ello, y que el Consejo resuelve los recursos eventuales que se presenten, queda expedita la acción judicial al Superior Tribunal, y esa acción hay un plazo de 5 días para interponer. Ese es un poco el procedimiento. Resuelta la acción judicial del superior, si hay acciones judiciales, y si no las hubiera dentro de los 5 días que fija el reglamento, se llaman a las entrevistas personales ante el Pleno del Consejo,
y luego de eso ahí queda definido el orden de mérito definitivo que determinará los 3 primeros que ingresarán a la terna que se remite al gobernador. Si el juez Moya no interviene dando lugar a la medida cautelar, ¿el 22 de octubre ya va a haber fiscal anticorrupción o va a ser posterior a las elecciones? No, entiendo que los tiempos determinan que no es imposible que se llegue a cumplir con todo este procedimiento que acabo de referir, ¿no? Los plazos están reglados y ya por la fecha que hay estamos a 5 semanas, no es posible que haya un fiscal anticorrupción antes del 22 de octubre. ¿Puede el juez Moya resolver un sábado o domingo eso? Sí, los amparos son días corridos, ¿no? Claro. Son días, todos los días son hábiles y la resolución puede llegar hasta las 7:59 de la mañana. Claro. Porque si llega después de las 8, bueno, el acto da inicio y ya, eventualmente estaríamos en una situación de conflicto de un acto iniciado, si puede ser suspendido, ¿no? Pero entiendo que va a ser resuelto antes del inicio de la prueba, que está previsto hasta ahora, que el día lunes a las 8 de la mañana en la sede del Consejo están convocados todos los postulantes para rendir la oposición. Bien, lo saco de un tema conflictivo y lo llevo a otro. El juez Marcelo Baridón, que fue apartado, suspendido por el Poder Judicial mientras se tramita la denuncia penal en su contra, integra jurados de concursos en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué tesitura tomó el Consejo respecto de la permanencia o no de Baridón? Bueno, sí, hemos tomado noticia por los medios periodísticos, digamos, que ha sucedido esta situación. Es un tema que no fue incorporado en la sesión ordinaria de la semana pasada, que todavía no estaba resuelto, pero seguramente será un tema del orden del día de la próxima sesión ordinaria del Consejo, sin perjuicio de que, es un funcionario judicial, en este caso un magistrado, que ha sido designado por el listado enviado por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial. Como ustedes saben, los listados técnicos provienen de la remisión de los listados de la Asociación de la Magistratura, del Colegio de la Abogacía y de los estamentos académicos. Claro. ¿Tienen reunión ya fijada para el Consejo, la próxima reunión? Entiendo que va a ser los primeros días de octubre. Va a ser creo que tenemos en la agenda el 9 de octubre va a ser esa función. ¿Y ya tiene, eso lo decían los consejeros o el presidente puede tomar alguna determinación? No, es materia del Pleno, porque como le decía, también hay una competencia exclusiva de la magistratura judicial en designar y remover sus consejeros, sus jurados propuestos, con lo cual acá tiene que haber primero tenemos que escuchar la posición de la Asociación de la Magistratura y en el ámbito del Pleno del Consejo, escuchar esa posición, también tomar una decisión. Bueno, pero hasta ahora la Asociación de la Magistratura no se ha expresado, ¿no? Al menos. Bueno, esto ha sido reciente, creo que la suspensión ha sucedido en estos días. La función como jurado técnico no tiene una independencia de la actuación como magistrado, o sea que esa suspensión no le inhabilita a ser jurado, así que pero tiene tenemos que decidir. Pero tiene una denuncia penal por abuso, digo, hay un hecho concreto. Más allá, no puede ser funcionario, imagino que tampoco jurado. Bueno, por eso todavía no lo hemos tratado y no se ha resuelto. Perfecto. Pero que tiene una gravedad y va a ser materia, por eso le digo, va a ser materia de un punto del orden del día de la próxima sesión, seguramente. Doctor Churrarín, le agradecemos este contacto con Radio Plaza y va a haber que estar atento todo el fin de semana a ver la resolución del juez Ángel Moya respecto del amparo del fiscal José Emiliano Arias. Gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y por aclarar y un saludo para todos los magistrados, funcionarios y funcionarias judiciales en su día. Exactamente. Gracias. Bueno, era el doctor, hasta luego, doctor Mariano Churrarín, presidente de la Consejo de la Magistratura.